Bueno, pues vamos a terminar estos dos temas. Creo que no me acuerdo si había empezado con alguno y luego no lo ya terminamos. Pero este tema se llama síndrome de aspiración de meconio. En el recién nacido existen diferentes entidades o enfermedades que van a ocasionar que un paciente tenga dificultad respiratoria. Son múltiples, ¿no? Desde la sepsis neonatal, que te puede dar dificultad respiratoria, una neumonía, una hipoglicemia, un choque séptico, una cardiopatía. Sin embargo, estas son entidades específicas donde hay una lesión pulmonar específica, por eso hay que apartarlas. En general son tres las más frecuentes. Ahorita vamos a abordar dos. La taquipnea tal vez nos va a dar tiempo para el próximo trimestre porque no nos da tiempo para eso. Entonces son tres: síndrome de aspiración de meconio, enfermedad de membrana hialina y taquipnea transitoria del recién nacido. Para empezar, recordemos que el líquido amniótico es donde está suspendido el feto y que este líquido se empieza a producir en cantidades pequeñas al principio del embarazo, a mitad del embarazo aumenta, pero al final del embarazo este líquido disminuye. Cuando nosotros medimos un índice de ILA que tiene sus rangos, pues obviamente ya en los últimos meses va disminuyendo la producción porque está preparándose para ya nacer este producto. Entonces, cuando nosotros en la licenciatura empezamos a leer este tema, los libros nos dicen, nos indican que este síndrome se da porque cuando la mamá tiene meconio, cuando el bebé nace, al pasar por el canal vaginal, el bebé aspira y eso le genera el problema respiratorio. Sin embargo, ya cuando uno revisa bien este tema, el problema no es a la hora del canal de la salida del parto o de la cesárea, sino que es un problema intrauterino. Porque la pregunta sería, ¿qué genera que un bebé empiece a deglutir ese líquido? Porque al final de cuentas es lo que pasa. Entonces el meconio es un líquido que va a ser parte de los dendritus, va a tener uñas, va a tener bilis, va a tener algunas proteínas. Y la característica de este líquido y la característica del feto es que a partir de la semana número 28 de gestación, el bebé empieza a tener un reflejo que se llama de deglución. Nosotros cuando vemos un bebé que hace reflejos de deglución, un feto, y a partir de la semana número 34 ya tiene un reflejo succión. Pues esto, digamos que es hasta cierta forma normal. ¿Cuándo empieza a haber problemas? Cuando existe un problema de asfixia perinatal. Para que un feto tenga síndrome de aspiración de meconio debe haber un déficit de oxígeno hacia los órganos. Entonces, la primera parte, o la parte más importante, es que el meconio fisiológico puede estar en el recién nacido postérmino. Un bebé que nazca de 41 semanas y 6 días o 42 semanas, el líquido puede ser ya de color espeso, ya del meconio. Pero el problema de este síndrome es que empieza la intrauterina porque la placenta no le está dando suficiente oxígeno al bebé, al feto, y entonces empieza a haber una acidemia fetal, empieza a existir, digamos, una acidemia como la metabólica en el recién nacido, pero esta es una acidemia fetal, y esto lo que genera es que las cuerdas vocales se relajen y que también el esfínter anal se relaje. Entonces el bebé empieza a deglutir el líquido, pero lo empieza a evacuar por una sustancia intermediaria que se llama relaxina. Entonces lo que sucede es que cierta cantidad de este líquido, cuando él lo deglute, empieza a hacer un movimiento que se llama de Haspin, como cuando vimos reanimación neonatal, el bebé empieza a deglutir, pero empieza a abrir las cuerdas vocales. Y esta abertura de cuerdas vocales permite que este líquido, que ya es verde, se vaya hacia el pulmón. Entonces, para que exista meconio y haga un síndrome de aspiración de meconio, y cuando escuchen el síndrome de aspiración de meconio es que el bebé debió de haber tenido dificultad respiratoria, porque también es cierto que en su servicio social van a haber muchos niños que nacen todos color verde, vestidos de meconio, pero no tienen dificultad respiratoria. Entonces, para que diga síndrome de aspiración de meconio, el niño tiene que estar con meconio y debe tener dificultad. ¿Cuántos de todos los niños que nacen vestidos de meconio van a tener dificultad? Solo el 2%. Realmente son no todos. Así que quiere decir que un porcentaje de ellos no tiene dificultad para respirar. ¿Qué va a pasar? Que en medida de que este problema
falta de flujo de oxígeno llegue hacia los órganos y empieza a tener problemas en la dilución de este líquido hacia la vía respiratoria, el feto va a empezar a hacer fenómenos de declusión de Hassel, como que estuviera haciendo un fenómeno respiratorio cuando el feto no necesita respirar. ¿Por qué no necesita respirar? Porque está conectado a la placenta de la mamá, no tendría por qué hacerlo. Pero bueno, entonces empieza este fenómeno, empieza a diluirlo y este meconio se va a alojar en los pulmones. Obviamente también hacia la vía digestiva, pero la vía digestiva no le va a ocasionar gran problema. El primer problema que va a ocasionar este líquido, que es espeso, que es como viscoso, obstrucción de la vía proximal de los alveolos, perdón, de los bronquios. Entonces recuerden que tenemos la vía aérea superior, luego se dividen en bronquios primarios, bronquios secundarios y bronquiolos. Aquí esta lesión o este primer problema es porque cuando nosotros respiramos, la vía respiratoria se dilata. Cuando nosotros respiramos, la vía respiratoria se abre el bronquio, pero cuando nosotros expiramos, cuando nosotros vamos a sacar el aire, los bronquios no se dilatan, se relajan y se cierran. Entonces, si hay una obstrucción por un líquido espeso y viscoso en la vía respiratoria, lo que hace es que va obstruyendo esas vías respiratorias superiores e inferiores y va tapando la salida de ese aire. Digamos que puede meter aire, pero le va a costar sacarlo. Entonces, si mete un buen aire cuando nace y no puede sacarlo, va a empezar a hacer fenómenos de atrapamiento y fuga aérea. ¿Qué te va a generar eso en un pulmón? Un neumotórax y atelectasis. Entonces, el primer problema de un bebé que tenga SAM es que me puede hacer neumotórax y atelectasia, porque la vía respiratoria va a estar obstruida. Digamos que eso les digo porque cuando nosotros acabamos de salir y ver ese tipo de pacientes nos urge ponerle un tubo, tratar de aspirarlo. Sí, eso es importante, pero realmente debemos de pensar que cuando ya vemos meconio en la boca, seguramente puede que ya esté lleno los bronquiolos o los bronquios de líquido amniótico, por eso es la dificultad respiratoria. Bueno, recuerden una parte que habíamos platicado en reanimación neonatal. Nacía un niño, hacíamos pasos iniciales de reanimación, lo colocaba en la cuna de calor radiante, abría la vía aérea, estimulaba. Si no respiraba o no respondía, aspiraba la vía aérea. Esto sigue siendo lo mismo que tengan en cuenta. Hago los mismos pasos, pero entendiendo que lo más seguro es que no mejore y que tenga que ir a una parte que se llama, ¿se acuerdan cómo? Mr. Sopa. No mejoró, pero lo ventilé, pero como está obstruida la vía, no mejoraba, no subió la frecuencia cardíaca ni respiratoria. Entonces vuelvo a quitar el AMBU, le vuelvo a revisar la vía. ¿Y qué hacíamos ahí? Recuerden, si no mejoraba, que no pasaba el aire, ¿qué hacíamos? Lo intubábamos. Estos niños generalmente sucede eso. Como está tan obstruida la vía aérea, aunque hago mis pasos iniciales, voy a hacer, lo coloco con una calor radiante, abro vía aérea, estimulo, aspiro. Frecuencia cardíaca baja, empiezo a dar ventilación con presión positiva. Un porcentaje de ellos no mejora, un porcentaje mejorará, pero un porcentaje de ellos no, porque ya está obstruido. Me va a hacer neumotórax. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando se obstruía yo le daba más fuerte a la BU y empezaba a aventar la válvula de aire. Me avisaba, le estoy metiendo mucha presión, el niño no mejora, la vía aérea sigue obstruida. Entonces ahí es donde puedo generar el neumotórax por la obstrucción. Digamos que es como un balincito que se está moviendo en la vía aérea. Entra, pero no sale. O sea, lo voy obstruyendo más, pero no puede salir porque la vía aérea está cerrada a la aspiración. Ahora imagínense, ese parénquima, ese tejido pulmonar llega al alveolo, al parénquima pulmonar, y es un químico, porque tiene bilis, tiene sustancias erosivas, tiene sales biliares, tiene enzimas digestivas, que le hace una lesión pulmonar que se llama neumonitis química, inflama el pulmón. Si nosotros hablamos de que se hace una neumonía bacteriana inmediatamente, no, pero lo que hace es inflamar, no es una neumonitis química. Y aquí cabe mencionar que hay una parte importante del tratamiento. Cuando ese pulmón está lleno de meconio, ¿qué creen que pasa con el surfactante? Esto es para niños que en general son de término o postérmino, no es para prematuros, es una enfermedad. ¿Ah? No se genera el surfactante. No se genera, y el que tiene, que ya tiene bastante, porque es un niño es inactiva. Entonces se inactiva el surfactante y es un niño que te preguntas, bueno, este ya produce surfactante, pero ¿por qué está con dificultad? Porque no está activado, porque está lesionado el pulmón. Entonces, ¿qué hago? Le voy a poner surfactante como tratamiento, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que va a ser obstrucción que causa neumotórax o atelectasias, obstrucción alveolar
que me va a generar microperitactasias, daño químico que va a causar neumonitis e inactivación de surfactante. Y por último, la peor parte de esto es fisiología otra vez. Entonces, si no está bien ventilado, si el pulmón no está ventilándose, imagínense si tiene meconio y le meto volúmenes de aire y no hace un intercambio alveolo-capilar, pues el oxígeno lo que hace es una vasodilatación y permite que la presión pulmonar baje. Si eso no se está llegando a hacer, ¿qué le va a pasar a ese pulmón? Va a ser una hipertensión pulmonar persistente de recién nacido. O sea, yo le puedo meter un montón de oxígeno, pero no va a ser el intercambio, y por eso lo ponen acá en rojo. Hipertensión pulmonar persistente de recién nacido. Y recuerdan lo que vimos en cardiopatías. Recuerden que tenemos dos estructuras, que es el foramen oval y tenemos la PSA, que esa se debe de cerrar cuando el niño nace. Como tiene esta persistencia de la presión pulmonar del feto, entonces este foramen y la PSA permanecen más tiempo abiertos y nos puede hacer un shoot o un cortocircuito de izquierda a derecha, aunque no sea una cardiopatía per se. No es una cardiopatía porque es un foramen oval, y el foramen oval, recuerden que es fisiológico en el feto. Pero cuando nace, junto con la PSA, tiene que obstruirse y cerrarse. ¿Qué es lo que sucede? Que eso es en forma fisiológica y normal. Pero si yo a recién nacido lo mantengo en una condición como de feto, con presiones pulmonares altas, entonces me hace un cortocircuito de izquierda a derecha. Entonces tendría dos problemas. Su oxígeno, no cardiopatía. No la vamos a llamar cardiopatía, nos vamos a brincar y va a ser hipertensión pulmonar persistente recién nacido. Por eso precisamente le vamos a dar ese nombre, porque todo el efecto secundario de este shoot es por eso, por la hipertensión. O sea, digamos que es un poco al revés. Como la presión pulmonar está alta, no deja que baje la presión pulmonar y hace ese cortocircuito. Y cuando hablamos de cardiopatía, recuerden que lo que hace es que el ventrículo derecho empuja sangre al pulmón y lo hace hipertenso pulmonar. Son diferentes vías, pero al final de cuentas el daño es similar. Entonces, ¿cómo nosotros detectar en nuestra pasantía o con médicos generales el sufrimiento fetal? ¿Y cuáles son las que nos pueden dar sufrimiento fetal? Pues compresión del cordón umbilical, el uso y abuso de oxitocina, que tengas un útero con hipertonía uterina, que tengas un prolapso del cordón, un procúbito del cordón, que tengas un cordón apretado en mano o en cuello. Y recuerden que es peligroso que tenga apretado el cuello o charretera, como dicen, no porque respire, sino porque está cortando la circulación en la vena umbilical. Entonces aquí está la fisiología: reactividad y cambios en la estructura de la vasculatura pulmonar, vasoconstricción pulmonar, aumento de las resistencias vasculares e hipoxia alveolar. Entonces, a final de cuentas, toda esta fisiología nos lleva a que el bebé no se está oxigenando bien ni en su vida fetal, y cuando hace la de recién nacido no puede hacer el intercambio adecuado para la vida del neonato. En general, si nosotros viéramos un bebé que tiene meconio, bueno, lo vamos a ver así, más o menos de esta forma. Este niño, si somos observadores, hasta se ve muy delgado. Tal vez si lo clasificamos esté por debajo de su peso ideal. El meconio se ve así, y ya en la clínica nosotros valoramos el meconio valorando qué tan espeso está. Entonces, en la mujer embarazada, un dato de sufrimiento fetal es que cuando esté en trabajo de parto tenga meconio. Una mujer que tiene meconio en el trabajo de parto, rompemos las membranas, indirectamente nosotros debemos de pensar que tiene sufrimiento fetal agudo. Entonces, si solo estoy yo recibiendo al bebé, debo de hablarle a otro compañero, a otros dos, porque lo vamos a reanimar. Si el niño nace, llora y respira y le va bien, que bueno, pero si no, me estoy preparando porque todo niño que tenga sufrimiento fetal agudo y que tenga meconio, es entonces sufrimiento fetal agudo. Les decía que yo no sé si todavía se utiliza esa clasificación, hace muchos años que yo no la había checado. Los DIP, el DIP 1, habla que cuando hay contracción uterina hay descenso de la frecuencia fetal, pero cuando termina la contracción hay recuperación. Eso es bradicardia fetal en constricción uterina, es normal. La otra es que haces la contracción uterina, el bebé baja la frecuencia cardíaca, pero termina la construcción del útero y el feto no se recupera. Es el mitosis. Y
Y una que recuerdo que era la tercera es que el feto sin contracción uterina está bradicárdico. Eso de, porque antes no teníamos nosotros los Doppler para estar vigilando. Los vigilábamos solo con las contracciones. Veíamos que estaba con hipertono, estaba bradicárdico, dejaba el tono del útero y luego se recuperaba y era fisiológico. Pero cuando usted tienes un tono de útero que ni estaba con construcción uterina, no está en contracción uterina y el bebé está bradicárdico, me está hablando de que eso es peligroso. Hay algunos otros datos como ultrasonidos que se llaman de perfil biofísico. El perfil biofísico, ¿se acuerdan qué es lo que se ve en el perfil biofísico? ¿Lo vieron en clínico? Frecuencia fetal, se ve frecuencia fetal, índice de HILA, si está reducido el HILA, movimientos fetales, y los radiólogos miden el flujo de la arteria uterina y de la arteria cerebral media. Porque eso les va a tocar a ustedes cuando ya estén trabajando en diferentes áreas. Pues lo ideal no es que lo detecte cuando tenga meconio. Los perinatólogos lo que hacen con muchos fetos, y que por eso hay cirugías programadas por riesgo fetal, es que miden el flujo de la arteria uterina y la cerebral media del feto y dicen si hay riesgo. ¿Sí? Ellos tienen un cálculo que habla sobre la turbulencia de los flujos y ellos pueden decir, ¿sabes qué? Este niño tiene problemas y va a tener problemas. Eso cuando tengo un niño de una mamá que me llega con trabajo de parto, que no le llega un buen control y que tiene meconio, pues yo le voy a pedir un perfil biofísico o hacerle un Doppler, y si no tengo, pues pansear a la mamá y vigilarla, porque lo más probable es que tenga esta situación. Bueno, entonces, si tenemos un bebé que tiene síndrome de aspiración de meconio, otra cosa que debemos de poner a pensarnos es que no solo tiene lesionado el pulmón, lo más seguro es que se esté comportando como una encefalopatía hipóxico-isquémica y que tenga lesión cerebral, lesión miocárdica e intestinal, o sea que esté acompañado de una asfixia perinatal. Cuando ustedes vean a un niño que tiene meconio al nacer y tiene dificultad para respirar, uno de los estudios que deben de pedir es una gasometría de cordón umbilical. Hay que tomarle una gasometría del cordón umbilical, una gasometría venosa, porque eso nos ayuda a distinguir si tiene asfixia perinatal o no. Nuestra nota médica nos ayuda. Recuerden que el Apgar nos sirve solo para evaluar si transicionó bien o no el feto, o sea, si tuvo buena transición de la vía intrauterina a extrauterina, y a los 5 minutos cómo ha respondido después de los estímulos que le dicen. Pero el método diagnóstico de la asfixia perinatal es gasométrico. Esta es una radiografía de un paciente que tiene síndrome de aspiración de meconio. La característica es, si nosotros viéramos a un niño de 5 años con una neumonía, es similar la placa. Tiene un infiltrado algodonoso bilateral, parecen parches de algodón. Este paciente está intubado. Y estos reforzamientos que hace en algunas áreas, como esta o como esta, me está hablando de atelectasias o microatelectasias. Son áreas donde está obstruida la vía ventilatoria por secreciones, por meconio, y no pueden hallarse. Algo que se ve en los síndromes pulmonares de recién nacido, como en otras edades, es que a veces no hay correlación radiológica clínica. Por eso es que el diagnóstico no debe de ser radiológico, debe de ser clínico. Tiene meconio, tiene dificultad, no respondió, lo intubé. ¿Cómo se llama la enfermedad? Síndrome de aspiración de meconio. ¿Por qué? En cuestión de la gasometría, ¿qué se observa? Acidosis, ¿no? Acidosis, un pH menor a 7.2 con un bicarbonato menor a 17 y un déficit de base mayor a 10. Acidosis, ¿de qué tipo? Inicialmente, ¿qué tipo de acidosis puedes encontrar? Puede ser que es respiratoria, pero lo más común, metabólica. Metabólica, ¿por qué? Porque tiene un problema de oxigenación, no de ventilación. Es como una cardiopatía. Si le tomas una gasometría a un paciente con una tetralogía de Fallot que tiene dificultad, está haciendo eventos de cianosis, vas a encontrar acidosis metabólica, porque es una cianótica, o sea, no está teniendo intercambio gaseoso. Entonces el flujo que manda el ventrículo izquierdo al resto está con poca cantidad de oxígeno. Entonces cuando llegue a esos órganos va a estar la célula acidótica. No es un problema pulmonar. Entonces, en este paciente, si nosotros tomamos una gasometría, podemos encontrar inicialmente una respiratoria, pero va a terminar teniendo una metabólica.
¿Por qué? Porque está hipoperfundido. Y si yo le tomara un ecocardiograma, pues probablemente tenga una miocardiopatía hipóxico-isquémica, o sea, el corazón o el miocardio debe estar lesionado. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de este bebé? Inicialmente, reanimarlo. Posteriormente, evaluar el modo de ventilación. Y el modo de ventilación de este niño es, por la dificultad y el Silverman que tenga, o lo dejo con casco cefálico o lo intubo. En este tipo de bebés casi no utilizamos CPAP nasal, porque como el CPAP entra con presión continua de la vía aérea, puedo generar mayor daño y generar neumotoras. Entonces, lo más seguro es que sea por un tubo endotraqueal. ¿Qué otra cosa debo hacer? Ayuno y soluciones para 24 horas. Y el segundo es surfactante de 150 miligramos por kilogramo de peso. Estos pacientes son bebés no prematuros, son bebés grandes. Por ejemplo, si pesa 3,5 kilos, ¿cuánto le tocaría el surfactante? 3.5 por 150. Como 500. 3.5 por 150. ¿Por qué les pregunto esto? Porque 525 miligramos de surfactante. Sucede que los frasquitos de surfactante traen 240 miligramos o 120 miligramos. O sea, quiere decir que para un bebé que tiene meconio y que obviamente su peso es grande, generalmente me puedo llevar hasta 2 frascos de surfactante. Estamos hablando casi de 80,000 o 70,000 pesos en los primeros 10 minutos. Ojo, en este tipo de pacientes, desafortunadamente, como no iban a ser prematuros, porque no se calculaba que estos no están prematuros, estos son de término o postérmino, nacen en muchas ocasiones en los centros de salud. Cuando un niño nace en el centro de salud y tiene esto, usted lo debe enviar con nosotros, porque en las primeras 24 horas tenemos posibilidad de ponerle surfactante y que este le vaya bien. Hace muchos años, cuando se empezó a utilizar la terapia surfactante en ellos, hacíamos algo que se llama lavado con surfactante. Le poníamos el tubo endotraqueal, le pasábamos el surfactante y lo volvíamos a sacar con solución salina, hacíamos un lavado alveolar. Aparentemente no funcionó. Entonces, lo que se hace en esta técnica es ponerle el surfactante con el tubo endotraqueal, se los dejas y lo dejas conectado al ventilador. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Ahorita, ¿Ustedes no se aspiran? esa es una pregunta importante. Cuando tú pones surfactante, le tienes que poner el surfactante y lo dejas con el tubo endotraqueal sellado generalmente por 6 u 8 horas. No lo debes de aspirar. Lo tienes que aspirar antes. Cuando vas a tratar esto, primero lo aspiras, tratas de sacar el mayor número de meconio de la vía respiratoria y una vez que le pases el surfactante y lo conectas al ventilador, no lo aspires. Porque si no, removerías el surfactante. Eso es igual en el prematuro. No lo debemos de aspirar. Antibióticos. ¿Puede utilizar antibióticos un bebé así? Ahorita. En general le ponemos antibióticos. Miren, aquí hay una discusión de diferentes grupos. Unos dicen, bueno, como tiene una neumonitis, tiene una neumonía. Estrictamente no. Lo que sí sucede con un pulmón que sea afectado por membrana hialina, por inmadurez pulmonar o por meconio, es que el surfactante nos protege con la invasión de los gérmenes gram negativos. Entonces, si el surfactante no está funcionando y no le mantiene esa tensión superficial, hace que bacterias lleguen y te genere secundariamente una neumonía, y que termine teniendo una neumonía. Después de una neumonitis, una neumonía. Pues puede ver ustedes a una escuela de pediatría que desde que el niño nace y tiene meconio, le ponemos el tubo endotraqueal y le ponemos antibióticos. ¿Qué antibióticos? Esquema de ampicilina, amicacina. Ampicilina 50 miligramos por kilo dosis, 2 veces al día, cada 12 horas, 50 kilo dosis. Esa es ampicilina. Amicacina, 15 miligramos por kilo cada 24 horas. Obviamente que le vamos a tomar hemocultivos, le vamos a tomar radiografías. ¿Qué me ibas a decir? Era sobre la terapia antibióticos, si era recomendable hablar, y sobre todo porque, bueno, lo que leí era que se
Entonces, en ese caso, se respetaría el mismo régimen en caso de que fuera una probable infección bacteriana. Como sepsis. Aquí realmente, si cuando ya vimos sepsis neonatal con ustedes, todavía no. Bueno, los que leyeron, que ya son expertos en sepsis, porque ya lo leyeron desde la primera semana. De sepsis neonatal se divide en dos: sepsis temprana y sepsis tardía. La sepsis temprana, vamos a proteger al niño o al recién nacido con los gérmenes de origen vertical, que son la E. coli, la grupo B, clamidia, y nuestro esquema va a ser con ampicilina amicacina. En este caso, todo recién nacido que yo le voy a poner antibióticos por riesgo de sepsis, le voy a iniciar, si tiene sintomatología en las primeras 72 horas, es ampicilina amicacina. Ojo, ampicilina no tenemos mucho problema porque la dosis es muy básica, 50 miligramos por kilo dosis cada 12 horas, ¿no? Con amicacina y gentamicina, que es la cobertura doble que le damos, tenemos que decidir. En México utilizamos más amicacina que genta, porque se ha visto en estudios que es menos ototóxico que gentamicina. Solo que recuerden algo que se llama en antibióticos cantidad mínima inhibitoria. ¿Qué es la cantidad mínima inhibitoria? Porque ahí es donde entramos ya a dosis. ¿Qué es la cantidad mínima inhibitoria en antibióticos? Creo que es la cantidad mínima del fármaco que evita que la bacteria se propague. Ah, que son bacteriostáticos, ¿no? Ajá. Es la cantidad de antibiótico a nivel sérico que hace que inhibas más del 90% del crecimiento de la bacteria. Entonces, cuando tú estás manejando eso, por eso la amicacina la podemos reajustar. ¿Por qué? Si es un prematuro, tiene bajo peso, le disminuyo la dosis, porque con menos cantidad logro hacer una cantidad mínima inhibitoria de crecimiento de bacterias. Entonces, ustedes van a ver que amicacina es un antibiótico que se mueve mucho en el recién nacido, de 15 miligramos, 17 miligramos, 18 miligramos, 7.5 miligramos, para disminuir el riesgo de complicaciones renales y ototóxicas. Porque ya ven que los aminoglucósidos van hacia lesión de oído o lesión renal. Entonces, el esquema es ampicilina amicacina. Ojo, estos pacientes son de estancia prolongada, pues hasta lo tengo intubado, lo puedo tener entre 2 meses, ¿no? Porque me cuesta mucho manejar los problemas pulmonares. Van con la doctora Aranda, ¿verdad? A la clínica, y ya entraron a ver pacientes. Había uno que estaba en la sala 1, la primera de este lado, terapia intensiva, que tenía ventilación de alta frecuencia, se llama. No. Estaba en un aislado. Ah. Nos tocó uno que tenía radiografías por 30 Sí, ¿Qué síndrome era ese? síndrome de Edwards. Síndrome de Edwards, ¿no? Tenía CIB, CIA y PCA con un soplo histórico. Bueno, entonces teníamos en la sala 1 terapia 5 un niño que tenía hipertensión pulmonar persistente recién nacido, que es el problema que te da. Esto porque en las terapias respiratorias y ventilatorias actualmente en todas las edades se busca que ahora el tratamiento que yo le dé que sea lo menos agresivo del pulmón, porque para el adulto, pues si es un adulto mayor, pues tratas de un rescate, ¿no? Como quiera que sea, la lesión ya está hecha, pero en el recién nacido o en el paciente pediátrico, el tratamiento que yo le dé le puede lesionar más el pulmón. La hipertensión pulmonar trata de eso. Digamos que como el pulmón está inflamado y no baja la presión pulmonar, yo debo hacer una terapia respiratoria que no genere mayor lesión pulmonar, y ahí se utiliza algo que se llama BAFO, apúntenlo, BAFO, con B de vaca, FO, ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Cuando ustedes ya lo escuchen o lo ven en algunos pacientes que adultos también se utiliza y en algunos neonatos, hagan de cuenta que están escuchando como una lavadora o licuadora, ciclado muy rápido. Entonces, la frecuencia respiratoria del neonato va de 40 a 60. Entonces, ventilación convencional mete 60 disparos de ventilador en un minuto. Hace. Entonces, ese pistón, ese golpeteo que hace el pulmón, lo que le genera es mayor proceso inflamatorio y mayor lesión. Entonces, este bajo, ventilación de alta frecuencia, y se dice, solo hay 2 ventiladores en Tuxtla. En Chiapas tenemos 2 nosotros y uno tiene Villaflores. No sé por qué está así distribuido, pero que bueno, Villaflores tiene un montón de chamaquillos. Entonces, esos ventiladores lo que hacen es que me van a dar un volumen continuo, pero con menos presión. O sea, si yo escucho eso, se escucha como un ciclado de lavadora, así, más rápido. En lugar de tener 60 disparos por minuto, tiene 900 disparos, pero con menos fuerza.
y con el mismo volumen de oxígeno. Lo que hace es inflamarlo menos. ¿Qué medicamentos, fármacos podemos utilizar en este problema? Milrinona y sildenafil. ¿Recuerdan ustedes? Lo vimos al principio. ¿Por qué utilizaban milrinona y sildenafil? Milrinona y sildenafil. Para mejorar la presión pulmonar. Disminuye la presión pulmonar, o sea, es un vasodilatador pulmonar selectivo. Son inhibidores de la fosfodiesterasa. Apúntenlo para que lo revisen. Los dos son inhibidores de la fosfodiesterasa, solo que uno actúa en una fosfodiesterasa y otro en la otra. O sea, es 5, la 4. Entonces, los dos lo que buscan con esos medicamentos es bajar la presión pulmonar. El tratamiento de esto es disminuir la presión pulmonar. Bueno, ¿en qué tiempo puede comer un niño que tiene síndrome de aspiración de meconio? En 72 horas. Si va evolucionando bien y vemos que no tiene riesgo de isquemia intestinal, le puedo dar de comer. Pero supongo que desde antes ya con sonda nasogástrica y está, ¿no? O sea, No es tanto por cómo le des. O sea, le podemos poner una sonda, pero te tienes que esperar porque si está asfixiado, tuvo una isquemia intestinal y le das de comer antes de 24 horas a todo paciente intubado, que tenga paro, que tenga asfixia, puede ser una perforación intestinal. Igual en el adulto, cuando reaniman a un adulto, de la edad que sea, siempre después 24 horas hay que esperar, tomas lactato, gasometría, el nivel de lactato, que tal vez ya lo estaba viendo en urgencias. Recuerden que el nivel de lactato nos habla mucho del pronóstico del paciente. Entre más lactato, el paciente va peor. Bueno. ¿Qué entonces creen ustedes en la definición general de una asfixia perinatal severa? ¿A qué se refiere toda esta cascada proinflamatoria, lesión en diferentes órganos? ¿Qué es la apoptosis? Una destrucción celular inhibida. Programada. La apoptosis es muerte celular programada, o sea, biológicamente y fisiológicamente eso sucede. Cuando tú tienes una asfixia perinatal o un paro o un infarto o un choque, lo que estás generando es muerte celular no programada, apoptosis. Entonces rompe células y de la célula que sale ácido láctico, potasio, vamos a tener potasios altos, ácido láctico alto, ¿no? Fosfatos altos, porque esos son intracelulares. Entonces, ¿qué es lo que sucede con una asfixia perinatal? Y pues los puede suceder en eso. ¿Qué hicieron? Antes que se me olvide, apúntense en una hoja de libreta todos, por favor, de papel. Pues voy a hacer un examen al final y... Milrinona y sildenafil. Milrinona y sildenafil. Solo que uno es IV, la milrinona es IV intravenoso y el sildenafil es vía oral. Bueno, ahora vamos a platicar del segundo problema ventilatorio. El segundo problema es el síndrome OSDR tipo 1 o enfermedad de membrana hialina. Es característico del prematuro. ¿Qué característica debe tener? Debe tener menos de 34 semanas. ¿Por qué? Porque el surfactante se produce de buena cantidad de calidad a partir de la semana número 34. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿qué tratamiento le darían a una embarazada que llega al centro de salud a la semana número 32 por trabajo de parto? Esquema madurador. Ya cuando ustedes se metan a revisar se van a dar cuenta que dice, si le pones maduradores, si le pones surfactante, al bebé le va a ir bien. Y ya ahorita ustedes están en clínica, ahora tenemos 65-70% prematuros. Tenemos muchísimo prematuro, de 800 gramos, 700 gramos, 650, 700, muchos prematuros. Entonces, cuando nosotros revisamos, sí, nosotros le hemos dado ese seguimiento. Si tuvo esteroide, le va a ir mejor. Ya también ahorita que están ahí, revisen. Y uno de los grandes problemas con el prematuro, porque al final de cuentas, cuando tú lees esto y los artículos nuevos dicen, ¿cómo vamos a evitar esto? Pues tengamos menos prematuros. Entonces, en Reino Unido tienen menos prematuros, en Dinamarca, ¿no? Aquí no. Entonces,
al final de cuentas como que el riesgo es disminuir, pero con una tasa de natalidad por arriba de 2.8, pues difícilmente la vas a quedar a prematuro, seguimos teniendo tasa de natalidad muy alta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que digamos que el proyecto ideal sería disminuir la tasa de prematuros. Y de estos, muchos son por infección de vías urinarias, eso les toca a ustedes. Mamá con signos de infección de vías urinarias, embarazada, hay que darle tratamiento. Antibióticos. La mamá embarazada le tiene miedo al antibiótico, pero el médico no le debe tener miedo al antibiótico. Si hay antibióticos que se pueden usar. A veces llegan mamás con esa idea, no es que me digan que no puedo, que estoy embarazada y le va a hacer daño al bebé. Y óvulos, difícilmente va a utilizar una embarazada cuando los óvulos están indicados. Si hay una infección vaginal y vamos a contrarrestarla, podemos dar vía oral y otra. Pero bueno, a veces digamos que esa es como una parte preventiva. Bueno, entonces, esta enfermedad recibe dos nombres. Lo pueden entonces como SDR, si alguien dice SDR se está refiriendo a este, porque SDR sus siglas síndrome de dificultad respiratoria. Estrictamente a este se le puede llamar SDR tipo 1 o enfermedad de membrana hialina. Cuando ustedes a algún maestro les diga SDR tipo 2, quiere decir que no es este, que puede ser una taquipnea, una membrana, otra causa, pero SDR tipo 1 es porque no tiene surfactante, para que no se compliquen. Entonces los libros lo hicieron mejor y es pues bueno, los nuevos autores entonces le llaman enfermedad de membrana hialina. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver una imagen de un alveolo. Entonces, el cuadro respiratorio es agudo. Algo que tiene esta enfermedad es que tiene que ser menor de 34 semanas y sobre todo en aquellos que pesan menos de 1200 gramos. Debe su nombre al hallazgo anatomopatológico de membranas hialinas, filina y restos celulares en alveolos de prematuros fallecidos. Entonces hay una lesión alveolar y que se ven con natas de pequeño causa de la imagen. Enfermedad de membrana hialina, incidencia de 5 a 10% en los recién nacidos prematuros, es inversamente proporcional a la edad gestacional. Entre más prematuros, más incidencia. O sea, para los menores de 28 semanas llega a estar hasta 80%. Y a partir de la semana número 36 baja hasta 30%. Es más afectado el sexo fuerte, el masculino. Entonces, y la raza blanca. ¿Por qué no sé lo que dicen que es el sexo fuerte si toda la enfermedad le pega el corazón? Bueno, entonces recuerden que lo que hace el alveolo es, o el surfactante es que ese alveolo no se colapse, que pueda hacer un intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo-capilar, y esta característica que tiene es que es una sustancia lipídica, o sea, lo que contiene son grasas, y ahorita lo vamos a ver cómo está constituido. Entonces, lo que según se ve en el estudio patológico es que en los bordes del alveolo se va a ver engrosado y blanco, como natas de fibrina, y por eso le llamaron enfermedad de membrana hialina. Entonces, ¿cuál es la actividad del surfactante? Disminuye la tensión superficial alveolar, el hemocito tipo 2, el hemocito tipo 1, y cuando hay una deficiencia lo que nos provoca es un engrosamiento de la membrana y alteraciones en el intercambio gaseoso. Síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, inmadurez del desarrollo anatómico y funcional pulmonar, deficiencia cuantitativa y cualitativa de surfactante, característico en prematuros. La radiografía dice que se ve como una imagen de vidrio despulido. Si nosotros viéramos niños que tienen asma, aunque el diagnóstico de asma no es radiográfico sino clínico y por espirometría, veríamos una radiografía muy blanca, más o menos como esta. Este es un ejemplo, es el mismo paciente. En la primera placa el niño no le ha puesto surfactante y en la segunda placa le pone surfactante y a los 30 minutos que le tomas el control, si se dan cuenta, se ve mejor aireada la placa, se ve más oscura. Entonces, ajá, ahorita la vamos a poner. En la primera se ve más de vidrio esmerilado y en la segunda mejora. Esto, para que funcione el surfactante, se lo debo de poner en las primeras 24 horas de vida. Se va a dividir este tratamiento o este tipo de paciente en dos. Aquel niño que es prematuro y que es la gran mayoría prematuro, menor de 1200 gramos y menor de 34 semanas con dificultad respiratoria, debo de ponerle surfactante incluso aunque yo no tenga radiografía. No necesito la radiografía.
Vamos otra vez al diagnóstico. Me hablan y nace un prematuro de 29 semanas, pesa 900 gramos y tiene dificultad respiratoria. Su diagnóstico sin radiografía es enfermedad de membrana hialina. Lo que debo hacer es ponerle surfactante porque aquí me apremia. No puedo esperar que le hagan el ecocardiograma para ver si tiene una PSA, que seguramente la puede tener porque es prematuro, o que a ver si tiene una neumonía o qué otra cosa tiene. El que tiene dificultad y es prematuro, y sobre todo con esos criterios, menor de 34 semanas y menos de 1200 gramos, y dificultad con un Silverman alterado o alto, debo de ponerle surfactante. Tendrán otro paciente que tiene 33 semanas. ¿Quién va a ir a clínica mañana de ustedes? Me hablan para que yo les voy a dar unas gráficas que se llaman de Fenton. Le sacan copias y se lo dan a cada uno de sus equipos para que los enseñe a graficar. Para que les enseñe a graficar Fenton. Si ya lo vieron, aquí lo vamos a reforzar para que vean por qué eso nos sirve para evaluar este tipo de pacientes. Entonces, van a tener otro paciente, y esto se los digo porque van a ver un prematuro que tiene 33 semanas y pesa 1740 gramos. Entonces ese prematuro es prematuro, pero es su peso adecuado para edad gestacional. Pero van a tener otro que tiene 34 semanas y pesa 1020 gramos. Ese es un prematuro con bajo peso para edad gestacional. Ok, el niño que tiene 34 semanas, ¿ya?, y no tiene dificultad respiratoria al nacimiento y pesa más de 1200 gramos, y estoy en un segundo nivel de atención, le voy a poner un aparato de CPAP, le voy a tomar la radiografía y me espero al reporte radiográfico. ¿Ya? Entonces, le pongo inmediatamente al que tiene dificultad y cumple mis criterios. Al otro que no tiene dificultad y tiene más de 1200 gramos, le pudiera esperar para verlo, pero no me voy a esperar 2 días. O sea, en 30-40 minutos que ya me traigan la radiografía, ya puedo decidir si le pongo o no surfactante, que la mayoría de las veces le ponemos. Lo único que hacemos ahí con eso es que clasificamos inicialmente las placas, y estas son las imágenes. Aquí está dividido en los grados, entre la última, que es el grado más severo. Entonces, el primero, patrón granular fino; el segundo, vidrio despulido; aumento de la radiopacidad pulmonar, radiopacidad completa. Esta, entre más blanca se ve, el niño está feo. Entonces, este es el grado 4, el grado 3, el grado 2, el grado 1. Si son observadores y ya vieron que hay unas cardiopatías, se ve como que tuviera un flujo pulmonar. Se ve que y el botón también un poco agrandado. Perdón. ¿Por qué se ve eso? Bueno, por la imagen per se del pulmón, pero recuerden que este bebé, algo que le va a pasar es la misma complicación del de meconio: hipertensión pulmonar persistente de resignación. El origen y la lesión pulmonar es diferente. A final de cuentas, aquel que tiene meconio y este que no tiene surfactante no dejan que la presión pulmonar baje, y puedo tener un prematuro con hipertensión pulmonar persistente. ¿Qué lo libera o qué lo salva este chamaquito? Que le pongan esteroide y que nosotros le pongamos surfactante. Esa es la diferencia. Si ustedes le ponen esteroide y nosotros le ponemos surfactante, mejora. El de meconio es un poco más complicado porque se entra en la lesión. Ya no uno preventivo. Aquí es un poquito más preventivo, ¿no?, el ponerle el esteroide. ¿Qué creen o por qué es difícil para nosotros tratar a este niño? Porque como es prematuro, hay comorbilidades del prematuro, que es, le estoy poniendo surfactante, pero puede tener una PSA amplia con repercusión hemodinámica. Puede tener una enterocolitis necrosante, puede tener, otra vez volvemos a, una sepsis o un choque séptico, porque como es prematuro, tiene más posibilidad de infectarse que uno en término, porque su inmunidad está más comprometida. Entonces, cuando nosotros vemos un prematuro y cuando vean en clínica, ya no solo estamos pensando en una patología, sino en toda la entidad del prematuro. Acá se nos complica a nosotros en la sala 2, cuna 7, inmediatamente entrando a la sala 2, cuna 7, hay un niño que tiene hidrocefalia, no sé si ya lo vieron. Ese niño tuvo 29 semanas y pesó 760 gramos, nació fortuito en la taza del baño porque tenía una incompetencia cervical de la mamá. Desafortunadamente la evolución no ha sido tan buena. Si algún equipo de clínica ya lo vieron o lo conocen. Sí, entonces, ¿vieron la historia clínica? Bueno, lo vamos a contar porque sus compañeras ya lo vieron. Entonces, es un caso triste, pues, porque, o sea,
hay posibilidad donde el nivel socioeconómico permite tener un control, pero desafortunadamente yo pienso que tal vez tiene incompetencias micocervical la mamá, entonces no tuvo ni siquiera molestias ni dolor, el chiste que se levanta, va a hacer de la pipí, pum, se va. Y es una gesta 4 con un bebé, entonces este pequeñín, su pronóstico es muy malo, porque no solo tuvo displasia, ese niño tuvo membrana hialina, hipertensión pulmonar, ahora tiene displasia pulmonar y hidrocefalia, porque la prematurez lo lleva a que tenga hemorragias del cerebro ventriculares. Entonces, son muchas las causas. ¿Secuelas neurológicas? ¿Mande? ¿Secuelas neurológicas? Sí. Seguro hay, cuando puedan ir, ya que vean la historia clínica, pueden pasar a ver ahí, su pronóstico se ve muy, así como el que vieron también del síndrome de Edwards. Muy mal, eso es lo que decíamos cuando vemos cardiopatía. Necesito darle más calorías, pero no le puedo subir tanto el volumen de líquidos al Edwards porque lo descompenso más, es un círculo vicioso. Bueno, ¿qué otra complicación puede tener este niño? Otra vez como el otro, infecciones. Puede tener una neumonía y ahí es donde ustedes van a encontrar a dos grupos, porque en investigación se divide, a veces hay hasta 3, ¿no? Unos dicen, espérate, no le pongas antibióticos, esperemos la radiografía, esperemos los hemocultivos, si clínicamente va bien, lo que lo está deteriorando es la membrana hialina. Ahorita en el hospital estamos en ese protocolo. Si nosotros vemos que el niño, ojo, les voy a poner 2 casos. Un prematuro con control prenatal, 14 consultas, sin infección de vías urinarias, sin infección cervicovaginal, sin ruptura de membranas, nace por cesárea programada, VIH y VRL negativo. ¿Qué riesgo tiene de sepsis los que van a dar sepsis? No. Bajo, o sea, sí tiene riesgo, pero es más bajo que uno. 29 semanas sin control prenatal, infección de vías urinarias, nace fortuito en su casa. El fortuito es el que nace donde quiera. Entonces, todos esos factores, entonces ahí ya nosotros tenemos que decidir no solo en la patología pulmonar, sino en los factores. ¿Qué le pondríamos? Pues yo le pondría antibióticos, pero no solo, ojo, aquí quiero que piensen, no le ponemos porque sepa que va a estar haciendo una neumonía inmediatamente, porque ahí tienen confusiones los otros grupos. Le estamos poniendo porque seguramente tiene factores para sepsis neonatal. No le puedo decir a la maestra que tiene una neumonía, la veo y no la tiene. Y le hago un cultivo de secreción, igual le sale negativo, pero está chocado, está séptico, bueno, entonces lo que tiene es una sepsis neonatal. ¿Ya? Tómenle foto a esta diapositiva para que la lleven a su casa. Aquí viene el resumen de todo, ¿no? Presencia y dificultad respiratoria causada por incapacidad de los leucocitos tipo 2 para producir surfactante causado por colapso alveolar, síndrome de dificultad respiratoria neonatal tipo 1 es el nombre, riesgo, prematurez, diabetes materna, cesárea sin trabajo de parto, eso es clásico. Cesáreas programadas, se prefiere que el bebé tenga 39 semanas y que la mamá ya tenga trabajo de parto. ¿Por qué? Porque recuerden que el trabajo de parto estimula a las endorfinas y eso hace que haya una mejor absorción de líquido y no hay que sacar un prematuro programado, eso no se debe hacer. El prematuro se saca por necesidad. Entonces, diagnóstico por dificultad respiratoria. Aplican escala de Silverman-Anderson, disociación de la abdominal, retracción psicoidea, afligido nasal y otros datos como cianosis, polimnea, taquipnea o apnea. Es su diagnóstico. No dice radiografía. ¿Qué puedo encontrar? Pero es estilo. Factores de riesgo más test de Silverman es diagnóstico. Si tengo radiografía, complementaria, tomarle una radiografía, una gasometría, una VH y una prueba de aspirado gástrico. Esta última prueba de aspirado gástrico no lo hacemos. La prueba de aspirado gástrico es para medir si hay presencia de surfactante en el estómago. Entonces aquí no lo hacemos, no medimos el surfactante. Otro que en algunas ocasiones se hace, pero en el hospital no medimos, es la lecitina, el líquido amniótico con un valor menor de 2 a 1, indica inmadurez pulmonar. Ese tampoco lo hacemos. Tratamiento, manejo de reanimación básico avanzada según lo que necesita el bebé, surfactante pulmonar dentro de las primeras 2 horas de vida endotraqueal. Entonces repetimos, el que tiene dificultad respiratoria desde ese primer minuto, le pongo surfactante. El que no, tengo 30 minutos para hacer el diagnóstico en el segundo nivel, voy, le tomo una placa, una gasometría, lo reviso, si tiene membrana, ya a partir de los 30 minutos hasta antes de las 2 horas es mejor.
Si ya llegó de 3 horas, de 4 horas, de 5 horas, ¿por qué creen que ya es peor? Porque la hipertensión pulmonar ya le sube más. Entonces, entre más rápido, mejor. Pero solo tengo 24 horas. Si ustedes nos mandan a alguien que esté en Ocosingo, en Comitán, en Tonalá, y que necesita surfactante, lo ideal es que lo envíen en las primeras horas de vida, para que antes de las primeras 24 le pongamos el surfactante. Y ustedes cuando pongan esteroide, recuerden que se llama periodo de latencia. Lo mandan de Tonalá el día lunes a las 8 de la mañana. Este niño debe de nacer hasta el martes a las 8 de la mañana, 24 horas de latencia de actividad de esteroide. Pues por eso ustedes le deben de poner el esteroide desde que esté en su centro de salud, porque si ustedes lo sacan el lunes a las 8 de la mañana, llega ya a la 1 de la tarde del lunes, y yo le pongo la primera dosis, entonces el niño nacerá hasta el martes a las 2 o 3 de la tarde. Mayor riesgo. Muy importante, consulta tu resumen, mini resumen y videoclase. Lo último, manejo respiratorio según condiciones de oxígeno, utilización de corticosteroides profilácticos entre 24 y 34 semanas. ¿A qué prematuro le voy a poner? A todo aquel que tenga 24 o 34 semanas y tenga trabajo de parto. ¿Qué tienen ustedes en su centro de salud en el carro rojo? Dexametasona, pero el indicado es betametasona o dexametasona. ¿Ya? Bueno, ahora estoy en lo último. Igual si quieren tomar foto. Estas son las técnicas para aplicación del surfactante. Entonces, cuando nos decían que es insure, decíamos, ¿qué querrá decir insure? Pues quiere decir intubo, surfactante y extubo. Entonces decían, hay que agarrar al bebé, lo intubo con un tubo endotraqueal, le paso el surfactante, una vez que le pasé el surfactante, le retiro el tubo y le pongo un CPAP. Digamos que es una de las formas más seguras, tiene algunas características que el reanimador sea experto en intubar. Se puede intubarlo bien y pronto para que no haya una tanto de respiratoria. ¿Recuerdan cuando vimos la práctica de reanimación? Alguien que esté intubado, yo le tengo que ventilar con mi ambú. O sea, él no tiene automatismo, aunque se esté moviendo, el que regula la ventilación soy yo, porque está respirando por un tubo. Le digo ventilo 2-3, ventilo 2-3, pone el surfactante y sigo ventilo 2-3, ventilo 2-3. Yo controlo la ventilación en esta primera técnica. Entonces, de las situaciones no tan adecuadas es que no es una respiración espontánea. El bebé está siendo manejado por mi ventilación o conectado a un ventilador. Existe daño inducido por el respirador, porque lo tengo que conectar a un ventilador posteriormente. Peor distribución del surfactante y posible dificultad para que yo lo extube. Una vez que ya lo intubé y lo quiere extubar, va a estar desmanzada la glotis, va a ser displasia, va a tener hemorragia ventricular por la presión. Entonces, es una técnica adecuada. En el regional es la que usamos y en la mayoría de los hospitales de Chiapas es la que usamos porque esto lo hacemos con un tubo endotraqueal normal que nos cuesta 70 pesos o 120 pesos. Esta otra técnica que se llama lisa, en esa técnica agarramos el laringoscopio, abrimos la vía aérea y le pasamos como una sonda de alimentación delgada, pero va no a la vía gástrica, sino a la ventilatoria. Vemos la laringe, pum, la pasamos ahí y le ponemos con una jeringa el surfactante y nosotros no lo ventilamos. Le dejamos drenar ahí la zona y el bebé, lo poco, con mucho que pueda respirar, él ventila para que distribuya mejor el surfactante hacia sus pulmones. Entonces dice que es una técnica de mejor distribución pulmonar fisiológica y espontánea. No le doy presión y no inflamo más el pulmón. Hace una mejor distribución y cuando termino la retiro inmediatamente y es un tubo muy delgado. O sea, es una manguerita con una sonda orogástrica y en cambio el tubo endotraqueal es más grueso. ¿Cuál es mejor? Esta. Si para esta nos cuesta intubar, el que esté aquí tiene que ser un súper más experto de la vía aérea, porque no le va a meter un tubo, le va a meter un catéter muy delgado. Entonces es más difícil hacer aquello. Este tubo endotraqueal digo que me cuesta 120 pesos y esta sonda especializada pulmonar cuesta 1.200 o 1.500. Entonces el costo nos lleva a hacer la primera. Es mejor la segunda, pero hacemos la primera. Bueno, ¿qué complicaciones puede tener el bebé? Pues las que dijimos, que esté asociada a una PCA. No es una, escúchenme bien, la PCA no es una complicación de que tenga membrana hialina. Él tiene su PCA porque es prematuro. La enterocolitis es porque es prematuro. Ya con la membrana puede hacer neumonía, sepsis y otras cosas, hemorragias ventriculares.
Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿No? ¿Seguro? Le ponemos antibióticos, lo que decíamos hace rato. Si tiene riesgos para sepsis, póngale. Si no tiene, nos podemos esperar y evaluar. Sería el mismo esquema, ¿no? El mismo. Ampicilina, amicacina, solo que la amicacina menor dosis. Ampicilina, amicacina, solo que la dosis, póngale ahí en su viñeta, como dicen en el otro grupo, póngale una viñeta y investiguen qué es dosis de prematuro, dosis renal. La dosis de prematuro le bajamos la cantidad. Bueno, por último, así está conformado el surfactante, tiene 80% de fosfolípidos, 10% de proteínas y 10% de lípidos. Bueno, nada más. Hay dos marcas, Urbanta y Exofur. Las dos son igual de caras, 20,000, 25,000 el frasco. Tenemos en Chiapas, porque tenemos mucho prematuro, pues tenemos mucho medicamento. No hay ningún problema, solo que están en los segundos niveles de atención o en algunos hospitales de bienestar como Mapastepec, Cochil, San Cristóbal, Venustiano Carranza, Coita. Todos los hospitales de bienestar tienen su problema. Y las clínicas de Atala, de Copainalá, de Tepatán, que son SSA, no tienen su problema. Va hacia ese proyecto, hasta que tengan ese problema. Bueno, por último, después de que nosotros aplicamos surfactante, la mejor técnica de ventilación es el CPAP. Como ya fueron a la clínica, ya vieron ese aparato. Ese aparato lo que hace es que genera presión pulmonar y permite que un prematuro ventile más espontáneamente. En lugar de ponerle un tubo donde cae la vía laringia, ponemos este aparato que me da presión y este me da presión y este me da oxígeno. Y lo que hacemos es que él está respirando, pero no solo está recibiendo el oxígeno a flujo libre. El flujo libre es que tiene que hacer el esfuerzo, sino que tiene presión. Lo ideal es que un niño que le pongamos surfactante, tratemos de estudiarlo lo más pronto posible, si es que lo hacemos con la primera técnica. Y este aparato, pues el objetivo es también destetarlo lo más pronto de oxígeno, para que no le demos lesiones por hipercapnia y hiperoxigenación. ¿Dudas, preguntas? ¿Seguros? A ver, los expertos en el tema que sigue, ¿quiénes son? Entonces, y por ejemplo ahorita, para fines de este examen sería mejor entrar con el tema de diarreas agudas. Si terminamos con el otro grupo el miércoles, preguntaremos diarreas agudas. Y si, porque definitivamente otitis media no me va a dar tiempo. Ahora, esos temas que siguen en el próximo trimestral son más cortos. Y estos son los básicos, vacunas. Todavía no hemos visto desnutrición y creo que ya no nos va a dar tiempo de ver desnutrición, porque la próxima clase vamos a terminar el tema de sepsis con los del otro grupo. Pregunta, el día viernes ustedes tienen un examen a las 4 de la tarde, ¿no? Sí, a ver, ahorita se los doy porque